A los 12 años, mis padres me vendieron. No fue un secuestro, fue un trato. Un cuarto sin ventanas, un nombre nuevo que no era el mío y un número marcado en la muñeca. Aprendí a sobrevivir callando, hasta que una noche corrí sin mirar atrás. Hoy, la niña que fue mercancía te va a contar cómo escapó del tráfico y construyó su propio imperio. Tenía 12 años y todavía creía que el mundo era un lugar donde las madres no mentían. Vivíamos en una casa pequeña al borde del camino, con paredes de barro y una ventana que daba a los campos. Mi padre pasaba los días buscando trabajos temporales y las noches bebiendo en silencio. Mi madre cosía, contaba las monedas y repetía que Dios proveerá. Pero Dios no llegó. Llegaron los hombres. El día que me vendieron, el sol estaba alto y el aire olía a tierra seca. Mi madre me peinó con una trenza, tan apretada que me dolía el cuero cabelludo. «Hoy vas a portarte bien, ¿sí?», me dijo, sin mirarme a los ojos. Me puse el vestido amarillo que solo usaba en los domingos de misa. Pensé que íbamos al pueblo. Pensé que era un paseo. El hombre que nos esperaba en la estación vestía un traje oscuro, demasiado limpio para nuestro polvo. Su sonrisa era un cuchillo envuelto en seda. Habló con mi madre en voz baja. No entendí las palabras, pero vi el sobre marrón que pasó de una mano a otra. Ella lo guardó dentro del bolso como si escondiera una vergüenza. «Quédate con él un momento», me dijo. «Voy a buscar algo y vuelvo». Le creí. Siempre le creía. Subí al coche del hombre. Dijo que íbamos a la ciudad, que mi madre me alcanzaría más tarde. Miré por la ventana todo el camino, buscando su figura en la carretera. No apareció. Cuando pregunté por ella, el hombre encendió la radio y subió el volumen. Llegamos de noche. La casa era grande, pero sin color. Las ventanas tenían rejas y las puertas, cerraduras por fuera. Me dieron un vaso de agua y un uniforme gris. «Ahora te llamarás Lucía», dijo una mujer de voz áspera. «Y si preguntas demasiado, te vas a arrepentir». Esa noche lloré en silencio, sin entender todavía que mi madre no estaba en camino, que el billete del autobús había sido de ida. Lo comprendí al tercer día, cuando un guardia me llevó a una habitación sin ventanas y me ordenó aprender 3 frases. «Sí, señor. Perdón. Gracias». Me hicieron repetirlas hasta que la lengua me dolió. Había otras niñas, más pequeñas, más grandes. Todas tenían los ojos vacíos. Nadie hablaba de antes. Una de ellas me susurró una noche: «Aquí los nombres no sirven. Aquí somos mercancía». No entendí del todo, pero la palabra mercancía se me clavó en la piel como una quemadura. Pasaron semanas, tal vez meses. El tiempo se volvió un ruido sin forma. Comíamos una vez al día, dormíamos en colchonetas húmedas, y cada vez que una camioneta llegaba, 2 o 3 desaparecían. Decían que las llevaban a trabajar. Nunca volvían. Yo me quedaba contando los huecos vacíos en el suelo, tratando de recordar las voces que se habían ido. Una tarde escuché mi nombre, o lo que quedaba de él. «Lucía, prepárate». Me temblaron las manos. La mujer del uniforme gris me tomó del brazo. «Vas a aprender a ser útil», dijo. «¿Dónde está mi mamá?», me atreví a preguntar. «Calla y agradece», respondió. Entonces lo supe. El amor podía venderse. La familia podía firmarse en un sobre marrón. Y las madres, a veces, no volvían. Esa noche, mientras la oscuridad me envolvía, hice mi primer juramento. Si algún día salía de allí, nadie volvería a tener poder sobre mi nombre. Lo llamaban la casa, pero no era casa de nadie. Era un sistema. Horarios, voces, portazos, pasos que se sabían de memoria. A las 6, la luz. A las 7, la fila. A las 8, el instrucción. Nos repetían reglas como martillazos. Mirar al suelo,
contestar solo cuando te hablen, no preguntar, no llorar. El castigo por llorar era silencio más largo. El castigo por preguntar, días sin ver la luz. No describiré lo innombrable, no por pudor, sino porque aprendí que hay dolores que, si se nombra su detalle, vuelven a tragarte. Diré esto: nos usaban para lo que quisieran, algunas para trabajar ocultas en depósitos y cocinas, otras para desaparecer en autos sin patente rumbo a direcciones que nadie recordaría. A mí me tocó rotar, limpiar, cargar cajas, servir a hombres que no miraban caras, trasladar paquetes sin saber. Éramos manos baratas, éramos números, había controles, puertas que se cerraban por fuera, ventanas con barrotes y un patio al que salíamos 20 minutos por día, en fila. Aprendí a ver sin mirar. El muro del fondo tenía una grieta en forma de rayo. La reja del portón oxidaba más de un lado que del otro. El guardia cojeaba del pie izquierdo y tocaba el llavero siempre que se ponía nervioso. Esos detalles eran mis mapas. Tía Marta, así le decían todos, podía convertir cualquier gesto en delito. Me enseñó a agradecer por un plato a la mitad. La libertad no existe, niña. Lo único que existe es saber obedecer. Yo pensaba en mi ventana de barro en el campo y en la promesa rota de mi madre. Entonces guardaba la lengua. Hacerse invisible es un arte cuando el mundo quiere borrarte con ruido. Con el tiempo, me aprendí los sonidos como otros aprenden idiomas. El zumbido grave de la camioneta acercándose era diferente al del generador del sótano. El clic de la cerradura del baño se parecía al de la puerta del cuarto de archivo, pero no era igual. A veces, en el patio, contaba segundos entre el último portazo y el primer silbido del guardia. Parecían minucias, pero eran brújulas diminutas. Una noche trajeron a Alma. No era su nombre, se lo puse yo para no olvidarla. Tenía una cicatriz en la ceja y una risa que aparecía como un fósforo encendido en la oscuridad más cerca. Nos sentábamos espalda con espalda en las filas, y ella, en voz que no era voz, decía: «Las paredes escuchan, pero los muros tienen puntos ciegos». Me enseñó a mover los labios sin sonido para pasar mensajes. Plan, paciencia, aguanta. Hubo traslados, camionetas, mantas sobre la cabeza, olor a combustible. Cambiaban de ubicación cuando los rumores se calentaban en la ciudad, cuando algún vecino veía de más, cuando alguien hacía demasiadas preguntas. Nos movían como carga. Un galpón cerca del puerto, una casa en las afueras, un sótano bajo una tienda cerrada. En cada lugar había una tía, distinta, y las mismas reglas. Yo guardaba un hilo invisible de mis días. 3 palabras que no solté ni cuando me temblaron los huesos. Nombre, luz, salida. Repetirlas era recordar que seguía siendo alguien. La primera vez que intenté escapar, fallé. Fue en el galpón del puerto. Un carguero hacía sonar su bocina a las 2 de la madrugada. La vibración recorría el piso como una ola. Había una puerta metálica tras unos pallets. Esperé la ronda del guardia cojo. Conté hasta 60. Empujé. Tenía cadena del otro lado. Me quedé con la respiración atragantada y un corte en la palma. Alma, al día siguiente, me envolvió la mano con una venda improvisada y dijo apenas: «No hoy, otro día». El otro día tardó. Llegó con lluvia. Era la tormenta más larga que recuerdo. Un manto de agua que borraba calles y lavaba sonidos. El generador chisporroteó. Las luces titilaron. Tía Marta gritaba por un teléfono. Los guardias iban y venían con botas embarradas. Ese caos era música. En el pasillo, una puerta mal cerrada dejó ver el cuarto de archivo. Cajas, papeles, llaves etiquetadas con letras borrosas. Entré como si buscara una escoba. Tomé un manojo. No miré qué llaves eran. Las escondí en el dobladillo de mi pantalón. Esa noche el perro del patio, solo había uno en ese lugar. No ladró.
La lluvia le había apagado el olfato o el cansancio. Alma me tomó la mano en la fila del baño. Sus dedos estaban fríos. Si sales tú, salgo yo. Movió los labios. Negué. Una abre y otra sigue, contestó. Era nuestro. Pacto desde entonces. Nadie se salva sola, pero a veces alguien tiene que empezar. El plan fue torpe y perfecto. Torpe, porque nada que se arma con miedo es fino. Perfecto, porque el azar también se cansa de estar en contra. Esperamos el relámpago que volvió el cielo blanco. El guardia cojo se cubrió el rostro. Empujé la puerta del depósito y giré una de las llaves robadas. Sonó demasiado fuerte. Lluvia, truenos, generador. El mundo conspiró para tragarse el ruido. Detrás del depósito, un pasillo ciego terminaba en otra puerta. Segunda llave. Se abrió a un callejón encharcado. Corrimos sin mirar. No sabíamos hacia dónde, solo que el puerto quedaba a la izquierda por el olor a sal y a hierro mojado. Las calles eran ríos. Los camiones parecían ballenas inmóviles bajo la cortina de agua. Alma resbaló y se golpeó la rodilla. La levanté como pude. Escuchamos un grito detrás. No supe si era para nosotras o para el generador que otra vez moría. Giramos en la primera esquina. Un coche. Frenó de golpe. Su conductor nos insultó y siguió. A veces la salvación es que el mundo no te vea. Encontramos una reja vieja detrás de unos contenedores. Tenía alambres sueltos como pelos blancos. Tiré. Alma tiró. El metal se abrió como una boca cansada. Pasamos. Del otro lado, un descampado y, más allá, la carretera. El agua nos golpeaba como piedras. Mis pies descalzos no sentían el barro ni el frío, solo la dirección que por fin tenía nombre. Lejos. No sé cuántos minutos corrimos. Sé que hubo un momento en que las piernas dejaron de ser piernas y se volvieron puro deseo. El rugido de motores en la autopista me pareció una canción de cuna. Nos acercamos a una curva. Un camión pequeño frenó mal. Patinó. Quedó de costado. El conductor bajó insultando a la lluvia. En ese caos, un coche gris con sirena apagada se detuvo. Un hombre con chaqueta oscura abrió la puerta del acompañante y nos miró un segundo. «Suban», dijo. No confié. Nadie te rescata así. Pero la mirada de Alma me sostuvo. Subimos. El hombre encendió las balizas. No habló. Puso la calefacción. Nos dio 2 mantas del asiento trasero. Avanzó lento, con los limpiaparabrisas luchando contra el diluvio. Pensé que nos devolvería. Pensé que llamaría a los otros. Pensé todo lo que piensa alguien que conoció el reverso de todas las promesas. Nos dejó a 2 cuadras de un hospital pequeño, con un letrero que parpadeaba. «Entren por la puerta de urgencias», dijo sin mirarnos. «Y digan que se perdieron». Quise preguntar quién era, por qué, cómo. No pregunté. Los salvavidas a veces no admiten biografías. Alma me apretó la mano. Cruzamos la calle como quien cruza un río. La recepcionista nos vio empapadas, temblando, y llamó a una enfermera. «Niñas, vengan». En la luz blanca del pasillo, por primera vez en años, no había rejas, solo puertas que se abrían desde dentro. Esa noche, entre mantas y una sopa tibia, que olía a casa que nunca tuve, supe que el infierno no había sido solo el lugar, sino la certeza de que nadie llegaría. Y supe también que la fuga no termina cuando corres, empieza cuando alguien te cree. Cuando abrí los ojos en el hospital, la luz blanca me lastimó. El cuerpo me temblaba por costumbre. La mente todavía esperaba órdenes. Una enfermera me cubrió con una manta. Tenía las manos suaves, y eso me confundió. «Tranquila, estás a salvo», dijo. «A salvo». La palabra sonaba extranjera, como si perteneciera a otro idioma. Durante los primeros días, los médicos hablaron entre sí, no conmigo. Usaban términos que no entendía.
desnutrición, trauma, amnesia selectiva. Me preguntaban por mi familia y yo respondía lo único que sabía decir sin mentir. No tengo. Alma estaba en otra habitación. La oía algunas noches, pesadillas que terminaban en llanto. A veces la enfermera la abrazaba. Yo no me dejaba tocar. La piel recuerda antes que la memoria. Una trabajadora social, Lucía. Qué ironía que llevara ese nombre robado. Empezó a visitarme. No tienes que contarme todo ahora, dijo. Pero quiero saber cómo te gustaría llamarte. Dudé. Elena, pensé, pero me dio miedo pronunciarlo. Al final lo dije en voz baja. Ella sonrió. Entonces, Elena. Es extraño escuchar tu propio nombre después de años de silencio. Fue como volver a tener cuerpo. El refugio al que nos llevaron era una casa sencilla, con paredes pintadas de amarillo y un patio pequeño lleno de ropa tendida. Había niñas que reían sin culpa. Me asustaba oírlas. El sonido de la risa me parecía algo peligroso, como si en cualquier momento viniera alguien a apagarla. Comía poco, dormía con un ojo abierto. Las puertas estaban sin cerraduras, pero me costó semanas creerlo. Aprendí a leer otra vez, a escribir sin miedo. Mis letras eran torcidas, nerviosas, como si también escaparan. Un voluntario nos enseñaba canciones. Yo movía los labios sin emitir sonido. Pero dentro, una voz empezaba a formarse. Lucía me hablaba de derechos, de leyes, de que lo que me hicieron era un delito. Pero yo solo quería entender el ¿por qué? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué el mundo? ¿Por qué seguir? La respuesta no llegó en palabras, sino en gestos. Un día, una niña nueva llegó al refugio. Tenía la mirada perdida, los brazos llenos de marcas. Cuando la enfermera quiso curarla, ella se encogió igual que yo. La entendí sin hablar. Le ofrecí un trozo de pan. Fue la primera vez que di algo sin miedo. Sentí, por un segundo, que el dolor podía servir para reconocer el dolor de otra. A los 16 me dejaron buscar trabajo. No sabía hacer casi nada, salvo limpiar. Una cafetería del centro me aceptó. El uniforme era una camisa blanca y un delantal que me quedaba grande. Fregaba pisos, lavaba tazas, recogía migas. Cada moneda que ganaba era un fragmento de independencia. A veces el dueño, don Alfredo, me daba restos de comida para llevar. Para ti, decía. Yo respondía por reflejo. Gracias. Él me miraba con una mezcla de ternura y tristeza, como quien ve a alguien que todavía no sabe lo que merece. Dormía en un cuarto, compartido con otras 2 chicas del refugio. Compartíamos historias entre susurros, como si aún viviéramos en lugares donde hablar era peligroso. Una de ellas soñaba con ser enfermera, otra con ser cocinera. Yo no soñaba, me limitaba a planear, aprender, ahorrar, moverme, buscar. No quería volver a depender de la compasión. Quería justicia, aunque no sabía cómo se conseguía eso sin convertirse en la misma oscuridad que te hizo daño. El miedo era un huésped permanente. Si alguien hablaba fuerte, el corazón se me desbocaba. Si un cliente me tocaba el hombro, todo mi cuerpo se tensaba. Pero junto al miedo crecía otra cosa. Una rabia silenciosa, fría, que no era odio sino combustible. Cada noche, al contar las monedas, me prometía algo. Voy a devolverle sentido a mi vida. No sé cómo, pero lo haré. Una tarde, mientras limpiaba las mesas, escuché en la radio una noticia sobre una red desmantelada en el puerto. Dieron nombres de detenidos. Uno me sonó familiar. El del hombre del traje. Oscuro. Me quedé paralizada. El mundo seguía girando. Los clientes charlaban, pero dentro de mí algo se aflojó. No era justicia todavía, pero era una grieta en la impunidad. Esa noche escribí mi nombre 100 veces en un papel. Elena, 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 hasta que las letras se volvieron firmes. Luego añadí una frase. No más silencio.
La guardé debajo del colchón como otros guardan armas. A veces Alma venía a visitarme. Había sido adoptada por una familia en otra ciudad. Sonreía más, aunque la mirada seguía cansada. ¿Tú sigues soñando?, le pregunté. Ella dijo, sí, pero ahora los sueños ya no me persiguen, los persigo yo. Nos reímos bajito. Me contó que quería estudiar Derecho, para que nadie más pase por lo nuestro. Sentí un pinchazo en el pecho, mitad envidia, mitad admiración. La vida no se volvió fácil, pero dejó de ser una amenaza constante. Descubrí que sobrevivir no es lo mismo que vivir. Sobrevivir es aguantar la respiración. Vivir es decidir cuándo inhalar. Y yo estaba aprendiendo a hacerlo sin permiso. Con el tiempo entendí que no podía cambiar el pasado, pero podía usarlo como cimiento. No sabía aún cómo, pero la idea de justicia ya no me quemaba, me guiaba. El miedo seguía allí, pero ahora caminaba detrás de mí, no adelante. Y eso, para alguien que conoció el infierno, ya es un milagro. La vida no se rehace de golpe, se teje, hilo a hilo. En mi caso, con hilos de jabón y papel. A los 17 me trasladaron a un programa de reinserción para jóvenes sin familia. Era una casa grande con dormitorios compartidos, una cocina llena de ollas viejas y el olor constante de sopa. Me asignaron un cuarto con 3 chicas que, como yo, venían del silencio. Nos comunicábamos más con miradas que con palabras. La rutina era simple: levantarse a las 6, limpiar, estudiar, ayudar en lo que hiciera falta. Al principio lo odié. Después comprendí que la rutina también puede ser cura. Saber qué viene después te da un suelo que no tiembla. Me inscribieron en la escuela nocturna para completar los estudios básicos. No entendía nada al principio. Las matemáticas eran jeroglíficos, las fechas de historia se me mezclaban. Pero una maestra, la señora Clara, se quedaba conmigo después de clase. «Eres capaz de mucho más, Elena», decía, pronunciando mi nombre con un respeto que dolía y sanaba al mismo tiempo. El trabajo llegó por recomendación. Un puesto en la lavandería de un pequeño hotel. Fregar sábanas, doblar toallas, planchar uniformes. El vapor me envolvía todo el día. El sudor y el jabón se mezclaban en mis manos hasta que no sabía si estaba limpiando o purgando. Pero era mi dinero. La primera vez que cobré un salario, lloré en silencio en el vestuario. No por la cantidad, era mínima, sino porque era mía. Nadie podía quitármela ni cambiarla por un sobre marrón. Las noches de estudio se volvieron mi refugio. En los libros encontraba una especie de justicia que el mundo real no me había dado. En ellos, los malos pagaban, los inocentes eran escuchados, las niñas tenían nombres y voz. Empecé a interesarme por las historias de mujeres que habían salido de la pobreza o del abuso y habían creado empresas, fundaciones, proyectos. Recortaba sus fotos de revistas viejas y las pegaba en una pared del dormitorio. Era mi altar de supervivientes. A los 19, logré mi certificado de estudios. Fue una ceremonia pequeña, pero cuando subí al escenario a recibirlo, mis manos temblaron. No por miedo, sino por memoria. Esa niña que un día no tuvo nombre ahora sostenía un papel con el suyo impreso. Lucía, la trabajadora social, estaba en la primera fila aplaudiendo. Cuando bajé, me abrazó. «Esto», me dijo, «es apenas el principio». El principio, ¿pero de qué? Esa noche me quedé despierta pensando en la palabra principio. Ya no quería sobrevivir. Quería vivir con propósito. Empecé a ahorrar con disciplina casi militar. Dormía poco, gastaba menos. En el hotel conocí a un proveedor que vendía productos de limpieza. Me interesó cómo mezclaba fórmulas simples para obtener aromas distintos. «No es magia, es química y paciencia», me dijo riendo. Me regaló una pastilla de jabón artesanal. Su textura me fascinó. La guardé, sin usarla, como un talismán.
Con el tiempo, pedí permiso para usar la lavandería del hogar los fines de semana. Compré moldes baratos, sosa cáustica y aceites reciclados. Seguí un tutorial de un libro de química doméstica que encontré en la biblioteca. La primera tanda salió mal. Los jabones se desmoronaban, olían raro, pero no me rendí. Volví a intentar. En el tercer intento, la mezcla se solidificó perfecta, con un aroma limpio, dulce. Lo sostuve entre mis manos y sentí que, por primera vez, algo que venía de mí no estaba roto. Empecé a venderlos en el mercado del barrio. 5 unidades, 10, 20. La gente los compraba por curiosidad, luego volvían por el olor. Diseñé envoltorios con papel reciclado y los firmé Elena C. Esa inicial era mi escudo. No más nombres falsos, no más dueños. Cada moneda que entraba iba a un frasco transparente sobre mi mesa. Lo llamé mi libertad. Verlo llenarse era mi forma de rezar. Una noche, mientras contaba el dinero, recordé algo que Alma me dijo antes de irse. Convertir el dolor en algo útil, eso es justicia. No lo entendí entonces, pero ahora lo sentía en las manos. Mis jabones no eran solo producto, eran prueba. Prueba de que de lo sucio también puede salir algo limpio. Cuando cumplí 20, logré alquilar una habitación sola, pequeña, con una ventana desde la que se veía un trozo de cielo. Puse en el alféizar una planta que apenas sobrevivía al sol. La regaba cada mañana antes de ir al trabajo. Un día floreció. Lloré sin entender por qué. Quizá porque era la primera vez que algo crecía bajo mis cuidados sin morir. Esa fue mi primera victoria real. No el dinero, no el trabajo, sino el derecho a cuidar sin miedo. Ese derecho que me habían robado a los 12 años. El éxito no llegó como un relámpago, sino como una vela encendida en medio de la oscuridad, pequeña, temblorosa, pero decidida a no apagarse. Mis jabones empezaron a hacerse conocidos en el mercado local, no porque fueran los más bonitos ni los más baratos, sino porque tenían historia. Yo no la contaba completa, pero cada envoltorio decía: hecho a mano por mujeres que renacen. Esa frase me definía sin nombrarme. Había algo en ella que tocaba a la gente. Una periodista de un periódico local pasó por mi puesto un sábado. Compró 3 jabones y me hizo unas preguntas, rápidas. ¿Desde cuándo haces esto? ¿Tienes empleados? No esperaba nada, pero una semana después vi mi nombre en un artículo titulado De víctima a emprendedora, la mujer que convierte el dolor en belleza. El día que salió el reportaje, las ventas se triplicaron. Me quedé sin existencias en 2 días. No podía creerlo. Fui al refugio donde aún visitaba a las chicas y propuse algo. Necesito ayuda. ¿Puedo pagarles un poco? 5 levantaron la mano. Volvimos a fabricar jabón como quien fabrica futuro. Alquilé un pequeño local que antes había sido una panadería. Aún olía a harina y a esperanza vieja. Pintamos las paredes de blanco, colgamos estanterías y pusimos música baja para espantar el silencio. En la puerta colgué un cartel sencillo: Taller Elena S. Por primera vez en mi vida, el miedo no era mi jefe. Cada ruido ya no era amenaza, sino señal de vida. El golpeteo de los moldes, el murmullo de las mujeres hablando, el sonido del agua cayendo sobre el jabón. Ese lugar, que olía a lavanda y limón, era mi templo. Me volví exigente. No toleraba el desorden, ni la mediocridad, ni la autocompasión. No somos caridad, repetía a las chicas. Somos profesionales. Quería que entendieran que nuestro valor no nacía de la lástima, sino del trabajo. Ellas me miraban con mezcla de respeto y miedo. Yo también me asustaba de mí misma a veces. Tenía el rostro de alguien que ya no pide permiso para existir. Los meses siguientes fueron un huracán. Me invitaron a ferias, a exposiciones. Aprendí a usar una computadora, a registrar la marca, a pagar impuestos. Cada paso era una victoria burocrática y espiritual.
Recibí mi primer pedido grande, 200 jabones personalizados para un hotel. Cuando entregué las cajas, el gerente me dio la mano y dijo: «Felicitaciones, señora empresaria». Esa palabra, empresaria, me atravesó como una caricia que el destino debía hacía años. No todo era brillo. Hubo noches de cansancio extremo, de cuentas que no cerraban, de envíos retrasados. Hubo momentos en los que quise abandonar. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba el cuarto sin ventanas, la voz que decía agradece y la promesa que hice a los 12 años: nadie volverá a poseerme. Con el tiempo, el negocio creció. Compré máquinas nuevas, contraté más mujeres del refugio, les enseñé a llevar inventario, a usar herramientas, a hablar en público. Quería que cada una pudiera algún día abrir su propio taller. El poder, había aprendido, no se conserva, se comparte. Un programa de televisión local me invitó a contar mi historia. Dudé, pero acepté. En el estudio, bajo las luces, con las cámaras frente a mí, dije algo que no había dicho nunca. No quiero que recuerden mi pasado por la tragedia, sino por lo que construí encima de ella. Porque cuando alguien te roba la voz, el acto más revolucionario es volver a hablar. Después de la emisión, recibí decenas de mensajes de mujeres. Una decía: «Yo también fui vendida». Otra: «Pensé que era la única». Las leí todas llorando. Entendí que mi historia ya no era mía. Era un espejo donde otras se veían completas por primera vez. El día que abrí mi segunda tienda, invité a todas las trabajadoras. Había flores, música y risas. Miré alrededor y sentí una calma nueva. Había tardado años, pero finalmente podía decir que tenía un hogar. No una casa, sino un lugar donde se me esperaba con respeto. Esa noche me quedé sola en el taller, con las luces apagadas y el olor a jabón flotando en el aire. Toqué los moldes, las etiquetas, los frascos. Cada objeto tenía historia. Y en voz baja dije: ya no soy propiedad de nadie, ni del miedo, ni del pasado, ni del dolor. El silencio que siguió fue distinto. No pesaba. Era libertad. El pasado no desaparece. Espera. Se esconde detrás de las victorias, entre los aplausos, en los silencios largos de la noche. Por años evité pensar en ellos, en los rostros que me dieron la vida, y luego me la vendieron. Pero el destino, o lo que sea que mueve los hilos, invisibles del tiempo, siempre encuentra la manera de enfrentarte con lo que aún duele. Tenía 30 años cuando volví a mi pueblo. Fue por trabajo. Una asociación de mujeres rurales me había invitado a dar una charla sobre emprendimiento. Cuando vi el nombre del lugar en la invitación, el corazón me dio un vuelco. Podría haber dicho que no, pero una voz dentro de mí, la misma que me hizo correr bajo la lluvia años atrás, me susurró: ya es hora. El camino al pueblo era el mismo, pero más pequeño. Los árboles, más viejos. El polvo, igual. La estación seguía en pie, con el mismo banco de madera donde mi madre me había peinado por última vez. Me temblaron las manos al bajarme del autobús. La charla fue en la escuela local. Las mujeres escuchaban con atención. Algunas tomaban notas, otras asentían. Yo hablaba de independencia, de autoestima, de cómo convertir el dolor en propósito. Pero cada palabra salía acompañada de un eco. La voz de mi madre diciéndome: pórtate bien. Al terminar, una señora mayor se acercó. Tu madre vive todavía, dijo, en la casa del final del camino. Sentí un nudo en la garganta. No había preguntado, pero igual recibí la respuesta. Fui al día siguiente, al atardecer. La casa estaba casi igual, solo más silenciosa. La pintura descascarada, la puerta con el mismo chirrido. Golpeé una vez. Nadie respondió. Golpeé de nuevo. Entonces la vi. Era más pequeña de lo que recordaba. El pelo gris, las manos temblorosas.
Tardó unos segundos en reconocerme. Elena. No dijo mi nombre como una sorpresa, sino como una culpa que llevaba años ensayando. Vine a verte, dije, sin saber si era verdad. Ella me miró largo rato. Sabía que ibas a estar bien, murmuró, como si eso fuera una disculpa. Estuve viva, que no es lo mismo. Se sentó en una silla vieja. Me ofreció agua. No la acepté. ¿Por qué lo hiciste? No era pregunta, era sentencia. Lloró. No teníamos nada. Tu padre debía dinero. Si no lo hacía, nos mataban. Y me vendieron para salvarse. Eras lo único de valor que teníamos. La frase me atravesó como un cuchillo frío. No gritó, no se excusó. Solo dijo la verdad desnuda. Quise odiarla. No pude. La lástima llegó primero. Era una mujer que había confundido la supervivencia con el amor, como tantas otras. Pero yo ya no era esa niña que esperaba comprensión. Saqué de mi bolso un pequeño jabón envuelto con una cinta dorada. Lo puse sobre la mesa. Esto es lo que hice con lo que me dejaste. Lo limpio que salió de lo sucio. Ella lo tomó entre los dedos y lo olió. Huele a ti de niña, dijo, y lloró como si el olor fuera una condena. Nos quedamos en silencio. El sol entraba por la ventana, dorando las grietas de la pared. Tu padre murió hace años, agregó. No sentí alivio ni pena, solo vacío. Me levanté. No vine a perdonarte. Vine a cerrar la puerta que tú abriste. Ella asintió sin mirar. Eso también es perdón, susurró. Salí sin volver la vista atrás. El camino al autobús estaba lleno de polvo, pero cada paso se sentía más liviano. En el bolsillo llevaba las monedas de mi pasaje y las manos libres del peso de la historia. Esa noche, desde la ventana del hotel, miré la luna sobre el mismo cielo que un día me vio huir. No había justicia posible para lo que pasó, pero había algo más grande, el poder de no repetirlo. El perdón no era un regalo para ella. Era mi manera de decirle al mundo que ya no me definía la herida, sino la cicatriz. Dicen que el pasado nunca desaparece, que se disfraza de sueño o de sombra y aparece cuando menos lo esperas. A mí me visita a veces, en los días tranquilos, cuando el taller huele a jabón recién hecho y las risas de mis empleadas llenan el aire. En esos momentos, cierro los ojos y pienso en la niña de 12 años que corría descalza bajo la lluvia. No siento pena por ella, siento orgullo. Perdonar no fue un acto súbito, ni una palabra pronunciada frente a nadie. Fue un proceso, como curarse de una herida que sanó torcida. Al principio creí que perdonar significaba justificar. Luego entendí que era liberar espacio, no para los demás, sino para mí. Perdoné a mi madre no porque lo mereciera, sino porque ya no quería que su sombra me acompañara a todas partes. Perdoné al destino, a la pobreza, incluso a la niña asustada que fui, por haber creído que callar era sobrevivir. El poder también cambió de forma. Durante años pensé que era dinero, éxito, reconocimiento. Pero descubrí que el verdadero poder es dormir sin miedo y despertar con propósito, poder mirar atrás sin temblar, poder llorar sin vergüenza, poder reír sin permiso. Hoy, mi empresa da trabajo a más de 30 mujeres. Algunas fueron rescatadas de las mismas redes que me atraparon. Cada una tiene una historia que podría romperte el corazón y, al mismo tiempo, devolvértelo armado con oro. En cada taller, en cada caja enviada, hay un mensaje escondido. De lo roto nace lo fuerte. A veces me invitan a hablar en escuelas o universidades. Me siento frente a jóvenes que me miran, con respeto y curiosidad, y les digo, no se trata de olvidar, se trata de transformar. Ellos aplauden, pero no saben que esas palabras también son recordatorio para mí. Transformar duele, requiere enfrentarte al eco de todo lo que fuiste, sin anestesia. Pero al final, cuando el dolor se vuelve enseñanza, la vida empieza a tener sentido.
He viajado a países que antes solo veía en las etiquetas de los productos. He firmado contratos, recibido premios, posado para fotografías. Pero mis verdaderos triunfos no están en los titulares, están en las miradas de las mujeres que, como yo, encontraron un nuevo principio. Cuando una de ellas se acerca y dice: «Gracias, porque ahora puedo mantener a mis hijos sin miedo», siento que el círculo se cierra. Sigo visitando el refugio cada mes. Les llevo materiales, comparto talleres. Hay una niña que siempre me recuerda a mí. Cabello enredado, mirada alerta, silenciosa. Una vez me preguntó: «¿Cómo supiste que eras libre?». Me tomó un momento responder, cuando dejé de esperar que alguien me diera permiso para hacerlo. Por las noches, cuando todo se apaga, escribo en un cuaderno de tapa azul las cosas por las que estoy agradecida. No las grandes, las pequeñas. El olor del jabón de lavanda, la sensación del agua tibia en las manos, el silencio después de una risa compartida. Antes me obligaban a agradecer por el dolor. Hoy agradezco por la paz. Hace poco adopté a una niña de 8 años. La llamé Alma. No porque fuera la misma, sino porque representa lo que ambas simbolizamos, la vida que sigue. Ella no sabe todavía mi historia completa. La conocerá cuando esté lista, y cuando la escuche, quiero que entienda que su madre no fue una heroína, sino una sobreviviente que aprendió a construir algo con lo que le quedó. A veces miro el espejo y me cuesta reconocerme. Ya no veo la víctima, ni la niña vendida, ni la mujer con miedo. Veo una cicatriz en el alma que brilla en lugar de doler. La libertad no fue una puerta abierta, fue una elección diaria. Cada no, dicho a tiempo, cada lágrima transformada en decisión, cada paso dado sin mirar atrás. Hoy, cuando cierro los ojos, la niña que fui y la mujer que soy caminan juntas, sin cadenas. Y si pudiera hablar con ella, con la Elena de 12 años, con la que corrió bajo la tormenta, le diría algo sencillo, algo que resume todo. Lo lograste. No porque te salvaron, sino porque nunca dejaste de correr hacia ti misma. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, deja en los comentarios: «Yo también renací», porque a veces sobrevivir es el primer paso para volver a vivir. Tu like y tu suscripción ayudan a que más personas encuentren fuerza en estas historias. Y si quieres seguir sintiendo, hay otro video aquí al lado que continúa este camino de sanación. Haz clic y acompáñame, porque cada historia contada abre un corazón más.